es importante recordarlo, ¿no? Porque el mensaje que vamos a dar a continuación en realidad se reitera, no voy a decir ni siquiera año a año, ¿no? Muy seguido, porque la importancia del agua como un recurso sin el cual no podríamos vivir, pues es sumamente incuestionable, ¿no? Ahora bien, se acercan los carnavales, ya estamos entrando a febrero y es una etapa en la cual se malgasta, peor aún, ¿no? Este recurso hídrico. Nos acompaña para hablar de ese tema Gabriela Corimanya, ella es supervisora de servicios al usuario de SUNAS. Lima desperdicia 120.000 metros cúbicos de agua solo en febrero. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. Gabriela. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias también por sumarse a esta campaña de Yo Cuido el Agua. Es cierto, eso es lo que nos ha dado como dato a la empresa de agua en el caso de Lima, que se gasta aproximadamente 120 millones de litros. Si queremos hablar de litros, son 120 millones de litros que se desperdician solamente por el juego de carnaval. No, digamos, todo lo que finalmente significa el uso de baldes, globos, y que se suma, por cierto, en estos días también con el uso indiscriminado de estas piscinas, que están interrumpiendo las calles para el libre tránsito, ¿no? Entonces, todo eso genera un desperdicio, significa, por cierto, gastar tantos millones de litros de agua que podrían abastecer por lo menos a 300.000 familias, perdón, 300.000 personas en un mes. Ese es el paralelo. Con ese Exacto. desperdicio se podrían, podrían tener agua, digamos, 300.000 familias en un mes. Exacto, en un mes. O sea, en el mes de febrero, digamos. Por supuesto, y además considerando que aproximadamente 700.000 personas en Lima no tienen acceso al agua, quiere decir que no tienen una conexión en su domicilio. Entonces, estas personas, por ejemplo, tienen que comprar agua en cilindros. ¿Por qué? Porque la empresa, por cierto, como esta pérdida, por cierto, no se puede a veces recuperar, no le genera, digamos, un beneficio financiero a la empresa, las obras que están ligadas, por ejemplo, a ampliar la cobertura, no se pueden concretar. Porque finalmente perdemos también todos. Aquello que no se puede cobrar y aquello que también viene, por cierto, o este derroche por cuestiones, digamos, de vandalismo, no por conexiones clandestinas, significan una pérdida que no le permite a la empresa llevarle agua a estas personas. Y ya sabemos que estas personas que tienen que pagar por los baldes o por, en fin, los recipientes estos grandes mediante la cisterna, pues pagan más de lo que cuesta porque, en fin, hay un costo de trasladar el agua, ¿no? Exacto, sí. Nos comentan algunos vecinos, por ejemplo, que todavía no tienen acceso, que pagan, por ejemplo, por un tacho, un cilindro, de 3 a 3 soles 50. Y este tacho en realidad o este cilindro no tiene más allá de 100 metros, de 100 litros solamente. Nosotros en realidad pagamos, bueno, la tarifa en Lima y al interior del país es distinta, pero digamos que en un promedio sea 2 soles 50. Nosotros por 1.000 metros cúbicos de agua pagamos menos de lo que estas familias pagan solamente por un cilindro y que, por cierto, tienen que utilizar de manera adecuada, responsable, racional. Ahora, claro, esa, la diversión de algunos en cuanto a los carnavales, pues podría ayudar a 300.000 familias. Es decir, si van a finalmente robar el agua, porque lo están haciendo, ¿no? Salen en esta época del año o antes, salen notas en los canales de televisión y nos vacilamos, ¿no? A veces envidiamos en no tener una piscina y jugar, en fin, un domingo, ¿no? Por ejemplo, con el sol que hace. Y lo tomamos a broma, ¿no? Pero claro, cuando se les pregunta ¿y cómo hacen para llenar esto? Como que no responden, ¿no? Es creo, en general, ¿no? Porque tampoco se puede decir que todos, pero en general hay que decirlo que o maloran los hidrantes o realizan conexiones clandestinas para poder llenar estas piscinas que usan creo que 7.000 litros, no sé cuánto. Sí, exacto. Las piscinas en promedio más o menos tienen una capacidad de 7 metros cúbicos, es decir, de 7.000 litros. Hemos estado recorriendo, digamos, algunos lugares donde venden estas piscinas e incluso ya hay en el mercado de 16 metros cúbicos. Y estas incluso se utilizan para alquilarlas. Quiere decir que no solamente es, digamos, para un uso familiar o de amigos, sino se utiliza incluso para generar un beneficio económico para a quien la alquila. Claro. Y lo que pasa es que hace un momento tú mencionabas, es cierto, puede ser que no todos sean conexiones clandestinas y pasemos en realidad a pensar que es el agua que colectan necesariamente. Y que pagan, digamos. Exacto, que pagan. Pero también es irresponsable, ¿no? Exacto.
porque se desperdicia el agua cuando otros no lo tienen. Y además porque en realidad tenemos todavía distritos en nuestra capital que el índice de micromedición es muy bajo. ¿Qué quiere decir? Que es cierto, pagan su recibo, pero lo que pagan es una tarifa plana. O sea, tienen una asignación de consumo, todos los meses pagan igual. Entonces, finalmente, llenar la piscina no les genera un incremento porque no hay un medidor que va corriendo y registrando el consumo. Yo decía, este es un mensaje reiterativo, ¿no? ¿Cuándo llegaríamos al punto de decir, ok, la gente ha tomado conciencia respecto a este tema? En realidad, años, ¿no? Ahora, claro, la situación ha mejorado definitivamente. SEDAPAL, las redes cada vez hay mayores tendidos, cada vez el agua de pronto tiene un mayor acceso, pero hace 20 años, por ejemplo, estas piscinas pues eran inconcebibles, ¿no? Verlas, porque claro, el desarrollo económico ha hecho que efectivamente de pronto cada vez más familias tengan agua, pero a su vez tienen pues más posibilidades de comprar una piscina y llenar una piscina y vacilarse los domingos. Entonces, ¿cuándo podremos decir, Gabriela, no? Yo en realidad siempre, como tú mencionas, ¿no? Claro, antes no teníamos acceso tampoco al mercado para poder comprar estas piscinas, pero también fíjate las épocas duras que ha pasado en nuestro país, en las cuales cuando se iba la energía eléctrica producto quizás de un atentado, el corte de la energía suponía ya el corte de agua y teníamos que juntar y poder abastecernos con lo poco que en ese momento podíamos juntar en nuestras casas. Y eso consumíamos, sí, y éramos racionales completamente. No tenemos que esperar a que suceda, digamos, un tiempo de escasez, porque nadie espera que esos tiempos de violencia social regresen, pero no tendríamos que alguien decirnos solamente esta cantidad de litros es la que vas a consumir, no más, para recién sentir el golpe. Fíjate. Ya en este año en Brasil, algunas ciudades en las que normalmente la fiesta de carnaval no solamente es el juego con el agua, sino que es una alegoría total, artístico, ¿no? Mucho baile, por canto. Supuesto, ya han prohibido el uso del agua, porque ellos también consideran que sus reservas no están, por cierto, aptas para poder aceptar un desperdicio. Entonces, no esperemos en realidad que alguien nos prohíba, nos multe, nos sancione por utilizar el agua, o nos corte y nos diga, disculpen, pero por en febrero, como se genera mucho desperdicio, les vamos a cortar el agua. Creo que no deberíamos de llegar a ese extremo. Raíz es un mensaje para las generaciones, aquellos que han nacido en los 90 y en adelante, ¿no? Que han nacido en un país totalmente distinto, por supuesto, que no han sufrido estas carencias, ¿no? Que no discriminaban, en realidad todos estábamos incluidos, ¿no? En eso, sin agua, sin luz, por horas, en fin. Ahora bien, aquí hemos destacado, incluso de manera informativa, hemos tenido algunas entrevistas con SEDAPAL y es cierto, ¿no? Se realizan muchas obras, se trazan más redes, se construyen más reservorios, sin duda se trabaja mucho más en el tema de ampliación, en la ampliación de la oferta, ¿no? Pero claro, nada va a servir, digamos, nada va a lograr su cometido si es que por otro lado se desperdicia. Porque imagínate, todos los esfuerzos se van ¿a dónde? Exacto, porque fíjate, volviendo por ejemplo a la parte de clandestinidad, todo aquello que significa una mejora termina siendo un perjuicio económico si alguien roba el agua. Si no solamente un usuario, digamos, doméstico, sino incluso una empresa vandaliza el medidor o se conecta de manera ilegal, esa agua ya tenía un costo para ser potabilizada, distribuida, ¿no? Brindar el servicio respectivo, digamos, sobre ese producto. Si se clandestina y finalmente se genera el robo, ese costo nadie lo recupera. Y finalmente, digamos, el indicador de agua no facturada de las empresas de agua no pueden mejorar. ¿Y quiénes asumen ese costo? Somos los propios usuarios, porque es una pérdida financiera. Y finalmente, cuando SEDAPAL o cualquier empresa al interior de nuestro país quiere mejorar, ¿no es cierto?, la cobertura, quiere mejorar el servicio, no tiene los recursos, y tiene que impactar en la tarifa de agua. Entonces, nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Entonces, en realidad a eso apunta nuestra campaña, el Yo Cuido el Agua, ahorremos agua porque es vida, apunta a que llamemos la atención, le digamos a los usuarios, todos nosotros somos vigilantes. Si sabemos y vemos, por ejemplo, estas piscinas que están obstruyendo el libre tránsito y que están conectados de manera ilegal, por favor avísenos, nos pueden llamar a nosotros, pueden reportar a su propia empresa de agua. Porque no es posible, digamos, que en estos tiempos donde algunas personas sufren escasez, hayan personas que estén... Es que no hay conciencia, no, y ese es por un lado la escasez, ¿no? Tendríamos que también hablar, en breve lo vamos a hacer, sobre el agua a futuro, ¿no? Y a nivel mundial, la escasez que se avecina, ¿no? Pero antes de eso, se llenan las piscinas y además de manera irresponsable, porque ni siquiera se trata de poner un mecanismo que recircule, proteger esa agua, porque bueno, ya...
Si llenaste la piscina, por lo menos usa el agua pues una semana. No, y No eso, sé, claro, y eso y más. claro. Pero se bota el agua, se vuelve a llenar, se bota, se vuelve a llenar. Sí, además porque, fíjate, las piscinas, por más digamos que puedan ser grandes, tienen algunos implementos adicionales Claro. que tienen un costo adicional. Para circular, el cloro, todo eso, ¿no? Exacto, y las personas no están utilizando ello. No lo están Entonces utilizando. el agua está... Hace unos días un noticiero mencionaba, decía, hay un usuario, decía campante él, que desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana llenaba la piscina. Llena la piscina, está todo el día, se calienta por el sol y se convierte en un foco infeccioso. Porque las personas que están ingresando a esta piscina, quizás niños, porque quizás son los que más disfrutan de este tipo de cosas, están utilizando sin tener ninguna medida sanitaria, nadie que los vigile y se están exponiendo. ¿A qué? A problemas en la piel, a que quizás en algún momento determinado consumieron esa agua y les puede generar un mal estomacal. Entonces a las personas en realidad que quizás fueron para poder relajarse, ¿no? divertirse, y pagaron, porque algunos están cobrando, pagaron o utilizaron esa piscina, les va a generar aún más el costo, porque luego lo van a tener que revertir en medicinas. Entonces, eso también es bueno, por ejemplo, que lo sepan. Nuestra campaña no quiere decir que no nos refresquemos, el calor se está, digamos, asentando, estamos sintiendo, y eso no quiere decir que no utilicemos el agua. Lo que queremos decir es que tenemos que utilizarla responsablemente. Sí, es verdad. Ahora, por ejemplo, ¿no? Ahí hablando de los carnavales, ¿no? 6 globos llenos de agua representan 1 litro, y con ese litro unas 6 familias ven afectado el servicio de agua, o sea, por el desperdicio, ¿no? Por el desperdicio, claro, y además con 1 litro es lo que, por ejemplo, sí o sí deberíamos nosotros consumir, ¿no? Lo estamos botando. Hay otra persona quizás que no puede ni siquiera consumir ese litro de agua, que sí debería de consumirlo porque es una cuestión de salubridad, ¿no? Todos deberíamos de, por ejemplo, consumir casi 2 litros de agua al día, ¿no? Pero esa agua se está perdiendo. Se van en 12 globos. En 12 globos, en un juego, en 10 minutos quizás, ¿no? Claro, en un momento determinado. Y cada persona, ¿no? Exacto, cada persona. Los baldes que normalmente tienen, por ejemplo, 2, 3 a 5 litros de agua, se van simplemente en un baldazo de agua, y es agua que se desperdicia cuando otros no la tienen. Además parece mentira, Gabriela, pero en este juego, digamos, que en realidad todos hemos disfrutado, ¿no? No vamos a venir acá a negarlo, ni tratar de, en fin, ¿no? De matar esa diversión, porque siempre se va a dar, ¿no? Por más mensajes que se quieran dar. La cosa es que cada vez se realice de manera más responsable, que se utilicen otros medios, ¿no? Antes eran solamente los globos, ahora son tremendos fusiles así, que llevan tanta agua, no sé, y ahora también son las piscinas, y mañana más tarde, ¿qué va a hacer? Pero la idea es esa, ¿no? O sea, tomar la responsabilidad del caso, ¿no? No solamente, decía yo, no solamente es el hecho de las estadísticas, Gabriela, sino que los niños crecen con la idea de que el agua no cuesta, que el agua no se acaba, porque claro, estás en un mes en el cual tiras agua pues a diestra y siniestra, ¿no? Entonces es como que tiraras pues cualquier cosa, algo que no vale, no sirve. Entonces me parece que queda eso en la mentalidad, ¿no? Sí, y se le genera una serie de conflictos a veces en la cabeza del niño, porque por ejemplo en algunos colegios enseñan a los niños a lavarse los dientes cuando digamos tienen dentro de esas costumbres, dentro del horario digamos escolar, a lavarse los dientes con un vaso con agua, a cerrar el caño bien del colegio, y cuando llegan a casa no se lavan la boca simplemente dejando chorrear el caño. O llega febrero y... Exacto, o desperdician. Entonces, yo creo que estamos haciendo que una generación quizás crezca pensando, bueno, en mi colegio, o donde me exija, sí lo cumpliré, pero donde no me exija, haré total desperdicio, no me preocuparé, y no es esa forma. Yo creo que debemos de ser consecuentes como padres de familia, debemos justamente ver si aquello que nos enseñan o les enseñan a nuestros hijos en el colegio, nosotros debemos de reafirmarlo y consolidarlo en nuestros hogares, y de la misma forma seguro que va a pasar en una escuela, aquello que le enseñemos en casa, en la escuela deben de así tiene que ser. Ahorremos agua es vida, así se llama la campaña de ahorro de agua potable. Estadísticas para finalizar, señor director: la demanda de agua dulce aumenta, las reservas de agua se agotan. Según UNESCO, actualmente se consume al año el 54% del agua dulce disponible, ¿no? A mediados del siglo XXI la población mundial va a alcanzar los 12.000 millones de habitantes, la demanda se habrá duplicado y las reservas hídricas de nuestro planeta
pues llegarán a su tope. Por supuesto, porque en realidad estamos viendo los efectos del cambio climático están haciendo que las reservas, ahí ya digamos el tema del deshielo, se están reduciendo las reservas y nosotros no estamos haciendo nada por cuidarlas. Entonces, no esperemos a que pasemos un tiempo de escasez para recién tomar conciencia. Hagámoslo poco a poco, vayámonos educándonos en ello, a ser responsables en el consumo y quizás en el futuro cuando suceda, esperemos por cierto que no sea ni muy cercano ni que sea tampoco muy dramático, podemos estar, por cierto... Podemos afrontarlo, por supuesto, ¿no? Y de manera normal y sin ningún problema. Bueno, 50 litros habitante por día se debería de consumir para beber, cocinar, higiene personal, limpieza del hogar. Estamos consumiendo 250 litros, ¿ah? Claro, acá está todo uso, ¿no? Exacto. No solamente el uso personal, todo uso para piscinas, en fin, para regar jardines, todo. Exacto, para el tema de lavado. Entonces, hay que tomar conciencia. Yo te agradezco, Gabriela, por haber venido. Y hoy en día que están de moda las redes sociales y que las redes sociales pues logran muchas veces algunos objetivos de difusión de mensajes, pues si usted tiene una cuenta en Twitter, tiene una cuenta en Facebook, en fin, o un blog, difundan ese mensaje, ¿no? Hay un hashtag, hay un mensaje que a unas palabras, ¿no? Claves, digamos. El hashtag que está justamente acá, que les hemos traído, es el yo cuido el agua. Para las personas que quizás quieren tomarse una foto o quizás denunciar a través de hashtag algunas personas que estén desperdiciando o que tengan una conexión clandestina, le pedimos que nos avisen. Igual, si quieren tener mayor información, nos pueden llamar al 614-3180. Genial. Sí, y a las ciudades del interior del país tenemos una línea gratuita, el 0800-00-121. Gracias, Gabriela, muy amable con ese mensaje. Muchas gracias a ti. Y esa foto, entre comillas. Nos despedimos. Gabriela Corimanya Jiménez, supervisora de servicio al usuario de SUNAS. Vamos a hacer una pausa. Quédese con nosotros. Tenemos más información para usted.